Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Cajasol Banca Cívica y Aquagest. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del ministro de Fomento, ministro portavoz del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, don José Blanco, que será presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, don José Antonio Griñán. Señor Griñán, la tribuna es suya. Muchas gracias, Mar. Buenos días a todas, a todos. Es un placer recibir en Andalucía al ministro José Blanco, hacerlo además hoy, fecha importante porque cumplimos 30 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y, por tanto, es una fecha que está en el libro de oro de la historia de Andalucía. José Blanco siempre se ha distinguido, además, por su apoyo, por su confianza en la región. Desde que tomó posesión y hablamos precisamente de las conexiones ferroviarias y del tráfico de mercancías por ferrocarril. Desde entonces y desde el principio de su mandato, él ha hecho una apuesta decidida porque Andalucía y España juntos estén más cerca de Europa y por su voluntad también de culminar la interconexión de los puertos andaluces. Tenemos que felicitarnos por su decisión y por la decisión también de la Comisión Europea de incluir los dos, el eje ferroviario mediterráneo y el central, en el nuevo mapa de la red transeuropea de transporte. No era una decisión fácil, ya se había creado una especie de proceso dialéctico de uno frente a otro, y yo creo que es importante que lo que dijimos, lo dijo el Gobierno de España, lo dijo el Gobierno andaluz, que para Andalucía los dos eran importantes. No uno u otro, sino los dos. Por lo tanto, son buenas noticias para Andalucía, porque son infraestructuras que se complementan entre sí. Como saben ustedes, el corredor central atraviesa el interior de Andalucía hasta el mayor puerto del sur de Europa, conectándonos, es verdad, por el eje central, por Madrid, para mejorar la salida a los mercados europeos. Y, por otro lado, el corredor mediterráneo supone una nueva conexión con Europa que también nos abre muchísimas posibilidades de futuro. Por lo tanto, insisto, enhorabuena a todos. Con José Blanco mantengo, además, desde hace años, desde hace muchos años, un cordial entendimiento. Es una persona dialogante, pero es resolutivo. Tiene una demostrada capacidad de gestión, también de organización, y, sobre todo, tiene una idea muy clara de lo que significa el sistema de transporte en un país como el nuestro. Un periodo de dificultades económicas como el que atravesamos exige priorizar los proyectos, tomar decisiones, y todos sabemos que priorizar es elegir y elegir es preterir. Por lo tanto, son decisiones políticas de una enorme trascendencia las que se toman cuando hay que priorizar. Bueno, pues yo creo que José Blanco lo está haciendo continuo, como exigen las circunstancias, como exige el interés general del país, determinación, eficacia, responsabilidad. Los corredores europeos son un ejemplo más. La modernización de las infraestructuras ferroviarias en España se inició en Andalucía. En el año 1992, un Gobierno socialista decidió que el primer tren de alta velocidad uniera Madrid con Andalucía. Por lo tanto, estas decisiones, cuando se toman, tienen también mucho fundamento, mucha justificación más allá de lo que sea solamente la lógica inmediata. Hoy estamos oyendo, he podido oír o leer, cómo el Gobierno catalán se felicita del corredor mediterráneo, pero no le gusta el corredor del eje central y ya ha pedido que se priorice el corredor del Mediterráneo sobre el eje central. Bueno, yo no voy a entrar en polémicas que me parecen estériles, sí le diré que hacer infraestructuras es también dar cohesión a un país. Y que este es un país que tiene un interior por el que los políticos también debemos preocuparnos. Y ese interior, esa manera de anclar el interior,
se hace por carretera o se hace también por ferrocarril. Y yo creo que esa es una línea importantísima, saber que además de ese movimiento de población que se ha producido hacia el litoral, existe una Andalucía y una España del interior que sin duda merecen toda la atención para un desenvolvimiento y un desarrollo económico que sea equilibrado. Nosotros, hace 30 años, lo saben ustedes, 30 años de estatuto, pues tomamos una decisión trascendental que es que nos dimos cuenta de que Andalucía, además de norte a sur, también se extiende de este a oeste. Y, por lo tanto, hicimos la A92 y poco a poco fuimos construyendo una serie de infraestructuras que me parece que son importantísimas para lo que estoy diciendo. Piensen ustedes en la autovía del Olivar, que luego será Linares-Albacete, hecha por el Gobierno central. Piensen ustedes la necesidad también de Lisboa a Granada. Es decir, estamos arriostrando el interior de Andalucía y dándole la forma que necesita para mantener la población, para conservar actividad económica y, por consiguiente, también para hacer que nuestra comunidad autónoma presente y mantenga un equilibrio de población que pocas como la nuestra tienen en España. Yo diría muy poco más. Yo sé que estamos participando en una economía globalizada, que esta economía nos exige desplegar actividades basadas en la innovación, en la tecnología, en la creación de valor añadido, y creo que con los nuevos corredores vamos a ampliar nuestras perspectivas económicas a la vez que ganamos en sostenibilidad. No olviden que este es un medio de transporte sostenible. El transporte ferroviario, complementado con el marítimo, es en la actualidad la mejor alternativa para afrontar un desarrollo más eficiente y más sostenible, un objetivo que compartimos el Gobierno de España con el Gobierno andaluz. Y, ministro, Andalucía es la puerta de salida de Europa hacia el sur. Somos el sur del sur y nuestra singular posición estratégica nos convierte en el principal punto de encuentro de las rutas entre América y Asia y entre África y Europa. Los corredores central y mediterráneo son proyectos que contribuyen, sin duda, a hacer mucho más presente a Andalucía en el exterior. Y con eso contribuimos también a que nuestra comunidad sea más equilibrada, más próspera y más justa. Porque las comunicaciones, y con esto termino, son también una forma de hacer país y de defender la cohesión no solo entre las regiones de España, sino también con las del resto de Europa. Y eso es precisamente lo que necesitamos ahora, más Europa, una Europa más unida, una Europa que siga considerando que un problema de Algeciras es un problema europeo, que un problema de cualquier sitio de Europa es un problema de toda Europa, y por eso yo creo que estos corredores también contribuyen a fortalecer esa idea. Yo agradezco, ministro, tu presencia hoy aquí, en un día como el de hoy, en el que damos un paso más en la construcción de Europa. Muchas gracias. Presidente de la Junta de Andalucía, consejeros, alcaldes, diputados y senadores, representantes empresariales, señoras y señores. Sevilla y Andalucía fueron el gran referente de la primera etapa de modernización de nuestro sistema de transportes. Todos recordamos, lo acaba de hacer el presidente Griñán precisamente en el día en que conmemoramos el 30 aniversario del Estatuto de Autonomía, recordamos todos el año 1992, cuando esta ciudad fue la primera en conectarse a través de la alta velocidad con Madrid. Una imagen de modernidad que recorrió el mundo y que marcó un punto de inflexión en nuestro modelo de infraestructuras. Con la propuesta de redes transeuropeas que la Comisión Europea presentó ayer, después de atender la propuesta del Gobierno de España, iniciamos la segunda etapa de modernización de nuestro sistema de transportes. Y, de nuevo, esta ciudad, Sevilla, y esta comunidad autónoma van a jugar un papel de vanguardia en este nuevo tiempo. Desde el Gobierno de España, de acuerdo con la Junta de Andalucía, con su presidente y su consejera, llevamos ya varios años impulsando
una ambiciosa propuesta para la Unión Europea y también una nueva configuración mallada de nuestra red de transportes. Un nuevo modelo alejado del viejo diseño radial que multiplicará las oportunidades de movilidad de los ciudadanos y de las empresas, siempre con un objetivo, siempre en aras del bienestar y el crecimiento económico. Con su propuesta de ayer, la Comisión ratifica esta apuesta de país que, como decía, será también muy positiva, extraordinariamente positiva para las comunicaciones en Andalucía, con corredores multimodales incluidos en la red básica transeuropea y que van a articular toda esta comunidad de norte a sur y de este a oeste, facilitando además la conexión con el centro y el norte de la península y con toda la costa mediterránea, siempre mirando hacia la salida al resto de Europa. Ejes que potenciarán la competitividad de vuestros puertos, incluido, por supuesto, el más grande, el de Algeciras. En este sentido, esta propuesta que se conoció ayer recoge la filosofía que el Gobierno ha trasladado desde el principio a la Comisión. Les aseguro que no ha sido una tarea fácil. Desde luego, ha sido mucho más difícil que en el año 2003, cuando se realizó la última revisión de las redes. Entonces, había solo 15 países en la Unión Europea. Hoy hay 27 Estados, prácticamente el doble. Y pese a este aumento de la competitividad dentro del marco negociador, hemos mejorado considerablemente los resultados alcanzados aquel año. Como saben, la Comisión comenzó en el año 2009 este proceso de revisión de la política de redes transeuropeas de transporte. Ha sido un proceso que ha contado con una reflexión sobre la necesidad de acometer cambios profundos con encuentros entre expertos del sector, los responsables de los Estados miembros y las instituciones comunitarias. En este sentido, en todos los foros europeos hemos manifestado la relevancia que para el Gobierno de España tiene construir una red mallada. Hemos mantenido más de una veintena de reuniones con la Comisión Europea y con otros países como Francia y Portugal en relación con este tema. Y yo mismo he transmitido siempre al comisario europeo nuestra filosofía de una red de transportes mallada, a diferencia del caduco modelo de la España radial. Este proceso de más de 2 años concluyó ayer con la propuesta de la Comisión y ahora se inicia el trámite final del proceso al ser remitida al Parlamento Europeo para su aprobación y posteriormente al Consejo. El próximo Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre tendrá como tarea defender esta propuesta en los distintos foros europeos e incluso, si cabe, mejorarla. Y tengo que decir que el compromiso de planificación e inversión del Gobierno de España con este nuevo modelo ha sido fundamental para conseguir finalmente su incorporación. La gran inversión que hemos realizado en materia de infraestructuras en las últimas 2 legislaturas ha sido crucial para alcanzar este éxito. Desde el año 2004 hemos destinado solo al ferrocarril 55.000 millones de euros, una inversión que nos ha colocado como el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa, de manera que gran parte de estos corredores ya están muy avanzados. Un hecho que ha sido capital para la credibilidad de la propuesta del Gobierno. Para la definición de la red mallada que propone la Comisión, se ha atendido a una serie de criterios y objetivos, de forma que su diseño no depende de meros intereses territoriales, sino de la búsqueda de una mayor eficiencia económica. Así, se han identificado unos nodos primarios de acuerdo con los citados criterios objetivos y, a continuación, se han unido mediante enlaces multimodales. Asimismo, me gustaría subrayar que durante las negociaciones hemos conseguido que el nuevo modelo incluya mecanismos suficientes y plazos máximos para garantizar que todos los Estados miembros cumplen con sus previsiones. En este sentido, está previsto que de forma obligatoria las infraestructuras que componen la red básica estén concluidas a finales del año 2030. Es decir, hemos logrado que todos los Estados estemos obligados en terminar nuestro segmento de los corredores dentro de esos plazos, de manera que nos aseguramos de que todos los esfuerzos
para finalizar los distintos ejes, van a tener continuidad en el territorio de los demás países y muy especialmente en Francia y en Portugal. Por otro lado, quisiera destacar también que junto a la propuesta de hoy, la Comisión presenta también un reglamento financiero. En este marco, el Gobierno ha remitido a la Comisión un cuadro detallado con todas las actuaciones singulares que deberán emprenderse para cumplir con las previsiones de la red básica en España durante el periodo del reglamento financiero, es decir, durante el periodo que abarca del año 2014 al 2020. En concreto, hemos planificado una inversión de 49.809 millones de euros para este periodo, es decir, una cifra aproximada de 7.000 millones de euros por año, cantidad realista de cara a las ajustadas estimaciones de gasto que la actual coyuntura económica nos permite suponer. Es aproximadamente un 50% del gasto que hemos venido invirtiendo durante los años 2009, 2010 o 2011. Como saben, la propuesta europea para el periodo 2014-2020 es de 21.700 millones de euros para fondos de redes transeuropeas, así como 10.000 millones de euros adicionales de los fondos de cohesión que se vinculan a proyectos de la red básica. España será diligente, como ha sido hasta ahora, para conseguir el mayor número de fondos para los diferentes proyectos. Pero es conveniente destacar que, como venía siendo habitual hasta ahora, la mayor parte de estos proyectos provendrá de los propios Estados miembros. De todas maneras, en lo referente a los estudios previos a la realización de los proyectos constructivos, la financiación europea podría alcanzar hasta el 50% de los costes. Con el cumplimiento de estas previsiones, el Gobierno prevé que en torno al año 2020 estén prácticamente finalizadas todas las infraestructuras incluidas en la red básica, es decir, 10 años antes del plazo máximo fijado por la Comisión. Y, por otro lado, debido al esfuerzo realizado en los últimos 25 años, el trabajo que deberá llevar a cabo España en el ámbito viario y aeroportuario es mucho menor que el de otros Estados miembros, por lo que nos vamos a centrar sobre todo en el transporte ferroviario de mercancías, aspecto en el que tenemos todavía un gran margen de mejora. En este punto quiero destacar que tenemos previsto finalizar los grandes ejes estructurantes del transporte de mercancías, conectando estos ejes a los puertos, a los grandes nodos logísticos, a las plataformas intermodales y a los grandes centros de producción. De igual forma, se superará un antiguo problema de nuestro transporte ferroviario, como la generalización en los corredores de la red básica del ancho de vía internacional y la plena electrificación de las vías. Un hecho histórico que romperá con el aislamiento al que se sometió a la economía española con la elección de un ancho de vía diferente al del resto de Europa. Entrando a valorar más detenidamente la propuesta de la Comisión para España, esta consiste en una red conesa que abarca de una forma ordenada y coherente el conjunto del territorio nacional. La Comisión, en el anexo de su propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo, recoge 10 corredores que recorren Europa en distintas conexiones. 2 de estos ejes afectan a España. El corredor del Mediterráneo, que entra en España por Figueras y se bifurca en 2 sectores en lo que nosotros hemos dado en llamar el corredor mediterráneo y el corredor central hasta Algeciras y Sevilla. El segundo eje europeo que afecta a España es el denominado Lisboa-Estrasburgo, que comprende lo que nosotros denominamos corredor atlántico y que vertebra todo el oeste español desde la frontera portuguesa en Fuentes de Oñoro hasta Irún, pasando por Valladolid, así como desde la frontera portuguesa en Badajoz hasta Madrid y Valladolid y en conexión con la frontera francesa en Irún. Además, la Comisión recoge específicamente lo que denomina otras secciones de estos grandes corredores en las que se encontrarían las conexiones a Galicia y Asturias, así como el corredor cantábrico-mediterráneo que une Valencia y Bilbao y el tramo Madrid-Valencia del Atlántico Mediterráneo. En las pantallas lo pueden estar viendo. El resultado es que España abandona definitivamente
el caduco esquema radial para dotar una red en forma de malla. A efectos de planificación interna, hemos identificado 5 grandes corredores multimodales conectados entre sí y que en algunos casos comparten algunos tramos. Se trata de corredores multimodales con una red de alta velocidad para viajeros y una red para mercancías interoperables junto con la conclusión de una red viaria de altas prestaciones y que conectan los principales nodos existentes en cada corredor, ya sean ciudades, puertos, aeropuertos, grandes centros de producción y las terminales intermodales ubicadas en los nodos logísticos. En relación a Andalucía, voy a repasar más detalladamente los corredores que transcurrirán por ella. El corredor central será un corredor multimodal viario y ferroviario y conectará la frontera francesa con Algeciras. Si nos detenemos unos instantes en su trazado, podremos comprobar fácilmente que este corredor asume un papel troncal en la red de transportes de toda la península, pues el mismo se configura como un eje norte-sur con importantes nodos de los que parten a su vez otros ejes que lo conectan con el resto de los corredores. Entrando en detalle en lo que supone el trazado ferroviario, me gustaría destacar que este tiene como clara vocación desarrollar una conexión de alta capacidad que parta del puerto de Algeciras, el más importante del país por volumen de mercancías. Así, desde Algeciras y Sevilla, este corredor llega hasta Antequera, continuando desde ahí hacia el norte, pasando por Córdoba y posteriormente por Madrid. Con esta alternativa recogemos el sentir tantas veces expresado por el presidente Griñán y por las fuerzas sociales y económicas de la bahía de Algeciras y del campo de Gibraltar. Desde Madrid sigue hacia Zaragoza, hacia la frontera francesa, a través del tramo del corredor del Mediterráneo que pasa por Tarragona y Barcelona. En un futuro a más largo plazo también se prevé la conexión del corredor con la frontera francesa a través de la travesía central de los Pirineos, un proyecto que actualmente está en fase de estudio y que ha quedado incluido, por tanto, en la red global. Por otro lado, y en lo que se refiere al trazado viario del corredor central, quiero destacar que este discurre desde Algeciras y Cádiz hacia el norte, pasando por Sevilla, Madrid, Guadalajara, Zamora, Lleida, Barcelona, Girona y la frontera francesa. Por otro lado, el corredor del Mediterráneo, como segundo gran eje que transcurrirá por Andalucía, conectará desde la frontera francesa a las principales ciudades y los principales puertos del arco mediterráneo hasta Algeciras. En lo que se refiere al trazado ferroviario, el eje que va desde la frontera francesa a Almería enlazará desde allí con el eje transversal andaluz, conectándose a su vez con Granada y Antequera. Desde aquí se bifurcará para finalizar en Sevilla y en Algeciras, ramal que comparte con el corredor central. Asimismo, en la red global se contempla las conexiones al corredor de Málaga ciudad, ya conectada por la línea de alta velocidad, de Cádiz y a Huelva, que estarán próximamente conectadas mediante líneas de alta velocidad, continuando hasta la frontera portuguesa. En cuanto al trazado viario de este corredor, este transcurre enteramente por la costa desde la frontera francesa hasta Málaga. De allí continúa hasta Sevilla, bifurcándose en dos ramales, uno que finaliza en la frontera portuguesa pasando por Huelva y otra compartido también con el corredor central que termina en Algeciras pasando por Cádiz. Como verán, estas dos conexiones ponen en valor el puerto de Algeciras, que contará con una conexión privilegiada con los países de la Unión Europea, que además será adicional a la del propio corredor mediterráneo. Además, debo destacar hoy que por primera vez se incorpora en el diseño de la red transeuropea de transportes un corredor fluvial por el Guadalquivir hasta Sevilla, lo que refuerza el carácter multimodal y estratégico de este corredor para el tráfico de mercancías. En definitiva, todas estas actuaciones nos van a permitir reforzar el tejido productivo y consolidar el potencial exportador de Andalucía y del resto de España, y vertebrar todo el territorio andaluz
reforzando la capacidad competitiva de nuestras empresas y de nuestros puertos y aeropuertos. Se trata, en definitiva, de reducir al máximo los costes logísticos y de transporte en aras de una mayor eficiencia económica. Con la inversión correspondiente a estos grandes corredores dentro del territorio andaluz, esta comunidad se convertirá sin duda en una de las más beneficiadas por el desarrollo de las redes transeuropeas. En este punto me gustaría aludir de nuevo al cuadro de previsiones para los años 2014-2020 que hemos remitido a la Comisión. En relación a las inversiones que se realizarán en el marco del corredor mediterráneo, me gustaría destacar las siguientes partidas. En primer lugar, la ejecución del trazado ferroviario entre Valencia y Almería, para el que hemos previsto una inversión de 659 millones de euros para la línea de alta velocidad Pulpí-Almería, así como 149 millones de euros para la estación de Almería y su correspondiente integración. Por otro lado, para la continuación del corredor desde Almería a Sevilla, pasando por Granada y Antequera, se contempla una inversión de 2.885 millones de euros. Para este mismo periodo, la adaptación de las vías de ancho internacional en el tramo de Granada-Antequera-Sevilla implicará asimismo una inversión de 543 millones de euros. Otro de los aspectos que me gustaría destacar de nuestras previsiones para el periodo 2014-2020 es la importancia que le hemos concedido a dotar a nuestros puertos de los accesos adecuados para superar cuellos de botella y reducir al máximo el coste logístico, los costes en el transporte. De esta forma, durante estos 7 años se ha previsto una inversión de 70 millones de euros para construir y mejorar los accesos del tráfico ferroviario al puerto de Almería. Paralelamente, hemos previsto una importante partida para mejorar los accesos al tráfico rodado en los puertos de Motril, con 6 millones de euros, Tarifa, con 5 millones y Cádiz, con 24 millones. Huelva, con 29 millones, Almería, con 67 millones y Algeciras, con un total de 117 millones de euros. Continuando en esta línea de mejorar los accesos para reducir los costes de transporte, también se ha hecho una previsión para las plataformas logísticas y grandes centros de producción. Así, un total de 400 millones de euros serán destinados para mejorar los accesos a las de Antequera, San Roque y Sevilla. Al margen de lo anterior, me gustaría destacar también que para el periodo 2014-2020 figura una importante inversión de 1.500 millones de euros para la conexión ferroviaria Antequera-Algeciras, que también está comprendida en el tramo del corredor central. Y, por otro lado, y en lo relativo a la inversión prevista específicamente para este corredor central, quisiera señalar que está previsto destinar a este eje la cantidad de 7.219 millones de euros durante el periodo de referencia para todo el territorio nacional. Entre los principales proyectos para Andalucía y al margen de la citada conexión Antequera-Algeciras, quisiera destacar los siguientes: interoperabilidad del tramo Madrid-Algeciras con la instalación del tercer carril con una inversión de 2.222 millones de euros, mejora del tráfico rodado para el puerto de Algeciras, lo dije antes, por un importe de 117 millones de euros, y mejora de los accesos a las plataformas logísticas de San Roque, Antequera, Córdoba y Linares, con una inversión de 400 millones de euros, así como a grandes centros de producción. Y, por último, debo destacar también que en estas previsiones se contempla una inversión de 35 millones para el desarrollo del corredor fluvial del Guadalquivir, que va desde la costa hasta Sevilla. En definitiva, hemos aportado a la Comisión una planificación económica muy detallada para que en torno al año 2020 España haya concluido gran parte de los corredores que pasan por su territorio. Termino. Como decía al principio de mi intervención, el nuevo modelo de red mallada que ha aprobado la Comisión para España representa un antes y un después para nuestro sistema de transportes, no solo por el impacto que supondrá para la cohesión social y el crecimiento económico, también porque este nuevo modelo en red marcará la política de transportes de los próximos 40 años. Ya no hay vuelta atrás
Y para Andalucía, esto significa también que Andalucía tendrá 2 corredores transeuropeos en lugar de 1, que el corredor central será de pasajeros y de mercancías y no solo de mercancías, y que el corredor mediterráneo no solo llegará a Algeciras, tal y como nos habíamos comprometido, sino que se va a prolongar también hasta Sevilla. Unos avances que, sin duda alguna, nos ayudarán a construir la Andalucía y la España que queremos para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Voy a esperar un momentito sencillamente para que pueda ponerse una manzanilla, que es en este momento lo que, después de lo que es su alocución. Bien, ¿vamos a ello? A ello. Pues vamos a ello. Señor Blanco, estamos ante un proyecto estratégico que de hecho, perdón, ¿se me oye bien, verdad? Creo que sí, bien. Señor Blanco, estamos ante un proyecto estratégico, el que ha expuesto el corredor ferroviario mediterráneo de mercancías, que va a terminar en Algeciras. ¿En qué posición sitúa a España a nivel infraestructuras este corredor? Y me refiero con respecto a Europa. ¿Y qué significado tiene también para nuestro propio país? Bueno, yo creo que la definición que ha hecho la Unión Europea de los corredores transeuropeos, asumiendo prácticamente la integridad de la propuesta española, nos sitúa a España en una plataforma logística intercontinental. España se puede convertir en un centro logístico que puede dar cobertura a otros países a través de nuestros puertos y a través de nuestra red ferroviaria. Desde luego es un gran paso, no solamente por una conexión que había sido descuidada en el año 2003 y que desde luego dejaba aislada de los grandes corredores al 40% de la población, al 40% del PIB, como es el corredor del Mediterráneo, sino porque definitivamente damos un gran salto histórico, que es apostar de una vez por todas por una España en red, por una España mallada, lo que sin lugar a dudas nos va a convertir en un país con mucha más capacidad para competir. Desde luego eso va a repercutir en la productividad y, como me decía antes un empresario, la apuesta decidida por el transporte ferroviario de mercancías es una apuesta estratégica para el país. Ha sido la gran asignatura pendiente de España durante mucho tiempo, que nos ha llevado a que en muchas ocasiones los costes logísticos para nuestras empresas fueran superiores a los costes de personal, lo que restaba, sin lugar a dudas, capacidad de competir y, desde luego, incidía muy negativamente en nuestra productividad. Yo siempre he contado una anécdota y me van a permitir que la vuelva a contar. Yo, a lo largo de mi mandato como ministro de Fomento, he estado en numerosas ocasiones con muchos presidentes de comunidades autónomas, con muchos consejeros, sobre todo en la primera parte del mandato. Prácticamente ninguno me hablaba de las mercancías y todos me hablaban de los pasajeros. Y yo les digo, para nuestro país, para nuestra economía, es mucho más importante, mucho más determinante, mucho más decisivo impulsar el transporte ferroviario de mercancías. Bueno, dije que casi ninguno. Hubo uno que sí me habló de las mercancías, que fue el presidente Griñán. No es un tema baladí, es un tema importante, muy importante, tanto que despierta
susceptibilidades, porque claro, había muchas peticiones distintas con respecto a corredores. Unos apostaban por el corredor mediterráneo, corredor central, etcétera, etcétera. Imagino que habrá visto usted las críticas del Gobierno extremeño, autonómico extremeño, al respecto. Y aquí en Andalucía ya se han producido algunas, y las primeras, y en este caso provienen del alcalde de Málaga, el señor de la Torre, también del presidente del Partido Popular, que dice que se ha quedado fuera del corredor ferroviario del Mediterráneo el nodo de Málaga, el nodo de la capital. Se muestran muy enfadados. No sé si usted a este respecto tiene algún mensaje que enviarles. Bueno, en primer lugar, las críticas del presidente de Extremadura sencillamente no las comprendo, porque Extremadura quedó muy bien en las redes. Probablemente haya hecho unas declaraciones antes de conocer el contenido de lo que se había aprobado, y espero que lo rectifique, porque si no, no es que no le comprenda yo, tampoco le van a comprender sus ciudadanos. Por tanto, espero hoy que cuando vea la información detallada simplemente rectifique sus declaraciones, porque son difíciles de entender y de comprender. Y más difíciles de entender son las declaraciones del señor Arenas, que formaba parte de un gobierno que en el año 2003, por decisión, dejó excluido de las redes transeuropeas al corredor del Mediterráneo. Pero lo dejó por decisión. Un corredor que representaba, como dije antes, el 40% de la población y el 40% del PIB de nuestro país. Ahora sí, el corredor del Mediterráneo está en toda su extensión, desde la frontera francesa hasta Algeciras, y continúa hasta Sevilla. Y mire que nos ha costado trabajo conseguirlo, que no ha sido fácil, no solo por la competencia, que la había, sino porque ahora, a diferencia del año 2003, los corredores se diseñan a partir de criterios objetivos, que se evalúan a partir de nodos, a partir de una determinada población, etc. Y hay que cumplir con esos criterios. Y desde luego no comprendo. Bueno, en primer lugar, tenían que ser un poquito más, estudiar mejor las cosas, ¿no? Málaga no queda excluida de las redes transeuropeas. En primer lugar, las redes transeuropeas son viarias y ferroviarias. Y la red transeuropea viaria pasa por Málaga. Por lo tanto, sí está Málaga en las redes transeuropeas viarias. En las redes transeuropeas ferroviarias, Málaga también está, porque se convierte Antequera en un centro muy importante de distribución ferroviaria, de primera magnitud. Y Málaga ya tiene alta velocidad. Málaga tiene el mejor aeropuerto del sur. Málaga tiene el segundo puerto de cruceros más importante, y lo tiene todo eso porque lo han decidido y lo han hecho los gobiernos socialistas. Y claro, yo antes comentaba con una persona de forma distendida, oye, para cumplir y para ser un nodo logístico y para poder llegar el transporte ferroviario de mercancías, los puertos se tienen que dedicar a las mercancías. Y que yo sepa, el puerto de Málaga no se dedica a las mercancías. Por lo tanto, difícilmente puedo llegar con el corredor europeo de mercancías a un puerto que no se dedica a las mercancías. Es difícilmente explicable, ¿no? Es como si dijéramos que llevamos el transporte de viajeros al puerto de Algeciras, en lugar de llevar el transporte ferroviario de mercancías. Por lo tanto, yo creo que se tiene que imponer la sensatez y el realismo. Y luego, la Unión Europea, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2003, ha hecho una planificación que hay que ejecutar sí o sí en el periodo que determina, porque es un reglamento. Un reglamento. Un reglamento. Por tanto, es de obligado cumplimiento. No es como lo que se ha hecho en el año 2003, que era una declaración de intenciones. Y todos sabemos las dificultades que conllevaría el ejecutar una
obra de esas características por la costa de Málaga. Pero en todo caso, como todo se puede subsanar, el Partido Popular tiene al alcance de su mano conseguir ese sueño que no lo hizo posible en el año 2003. La propuesta de reglamento que ha hecho la Comisión va ahora al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hay una mayoría conservadora. Por lo tanto, el señor Arenas tiene la posibilidad de convencer a los conservadores europeos de que en el Parlamento Europeo apoyen una enmienda y, por lo tanto, rectifiquen, si así lo consideran, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea. Es tan fácil como eso. Por lo tanto, si tiene tanto interés y tanto empeño, que se dedique a convencer a los suyos a ver si tiene un poquito más de éxito que el que tuvimos todos los españoles en el año 2003. Una de las personas que asiste a este foro expresa una preocupación, y es que estas inversiones ferroviarias vayan en detrimento de otro tipo de inversiones en infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, expresa ese temor como que va a pasar con la SE40 de Sevilla, por ejemplo, como solución del principal cuello de botella y desarrollo de Sevilla, como es el eje Madrid-Málaga-Cádiz-Huelva de la SE40. Es decir, habrá un problema o existirá, digamos, se pondrá enfrente a esas inversiones, irá una en detrimento de la otra o no. Vamos a ver, lo que ha definido la Comisión Europea es la red básica que es importante para nuestro país y para Europa en un ejercicio de planificación sin precedentes. Serán luego los gobiernos los que determinen las prioridades de su inversión. Será el Gobierno que salga de las urnas el que fije las prioridades. Yo decía que los objetivos que nos habíamos marcado eran unos objetivos realistas, porque este año, el año 2011, el año donde hubo que hacer un importante ajuste en las cuentas públicas, vamos a invertir aproximadamente, es decir, ejecutar inversión por valor de 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros en este año 2011. La inversión prevista para los corredores, que no son solo ferroviarios, la gente es que cuando hablamos de corredores, los corredores son redes transeuropeas, que son viarios y ferroviarios, y son accesos a los puertos. Es más que el tren, las redes transeuropeas. Pero decía que preveíamos una inversión de en torno a 7.000 millones de euros. Bueno, de 7.000 a 13.000 van 6.000 millones. Aunque se pueda ajustar un poco la inversión, hay margen suficiente para seguir avanzando en otras infraestructuras que no son redes básicas, como se vino haciendo, por cierto, durante este tiempo en la S40, que la ponen como ejemplo, pero ahora pronto entrarán en funcionamiento algunas obras. La inversión ejecutada en la S40 ya son de 230 millones de euros, es decir, que no estamos hablando de una cifra poco relevante. Es decir, Andalucía, durante este periodo de tiempo, esto me va a permitir que lo diga, durante este periodo de tiempo de gobierno socialista, del año 2005 al año 2011, hemos ejecutado inversión en Andalucía por valor de 18.000 millones de euros. Es decir, 18.000 frente a 6.000 de la otra etapa de gobierno. Esto es prácticamente el triple. Y esas inversiones se han venido haciendo en todos los ámbitos del transporte y, desde luego, también se han venido haciendo aquí en la provincia de Sevilla, donde en este periodo hemos hecho una ejecución, una inversión de obra pública superior a los 1.500 millones de euros.
Dos cuestiones referidas a este asunto y ya cambiaremos a otros que hay sobre la mesa y que son muchos. Don Carlos Fenoy, de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, aparte de querer agradecer el esfuerzo de las administraciones públicas, en concreto para conseguir que los corredores se inicien, ambos en Algeciras, pregunta o quiere conocer la secuencia de inversiones para Bobadilla-Algeciras, o al menos una aproximación, si es posible. Y luego, por otro lado, hay una compañera de Radio Sevilla, Cadena SER, que pregunta, sin embargo, por Sevilla, en este sentido, que cuándo será operativa la conexión del corredor a Sevilla, cuándo va a funcionar esa conexión fluvial del Guadalquivir y qué volumen de tráfico de mercancías se estima que llegarán al puerto de Sevilla con esta nueva conexión. Son muchos datos, yo lo sé, pero si nos puede hacer una aproximación, por favor. No, a la compañera periodista de Sevilla le tengo que decir que he detallado en la intervención que la planificación que hacemos finaliza en el año 2020 y que ese es el periodo para el que está previsto la financiación. Por lo tanto, estamos hablando de que antes de esa fecha habrá que cumplir con esos objetivos y que ya corresponde a los gobiernos, una vez que fijamos el diseño, la planificación y va a contar con el visto bueno de la Unión Europea, corresponde a los gobiernos sucesivos cada año fijar las prioridades de inversión y, por lo tanto, no me puede pedir que yo fije las prioridades de inversión de los próximos gobiernos. En todo caso, si Rubalcaba me mantiene como ministro de Fomento a partir del 20 de noviembre, no tengo inconveniente en venir aquí y fijar la prioridad y el calendario de inversiones. Por lo tanto, no tengo inconveniente alguno en poder precisarle esa respuesta después del 20 de noviembre, porque aquí lo que se ha hecho es un ejercicio de planificación y se ha hecho un ejercicio de compromiso presupuestario por parte del Gobierno de España y que obliga al Gobierno de España. Pero ya la prioridad se establece, reitero, cada año en cada presupuesto. Saben las personas que me preguntan del puerto de Algeciras que tengo la firme determinación de lanzar ese proyecto de acceso al puerto de Algeciras lo antes posible. Está pendiente exclusivamente del visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda y espero, antes de que concluya mi mandato, poder lanzar este proyecto. Le voy a hacer una pregunta al respecto de este corredor ferroviario del Mediterráneo, teniendo como tenemos las elecciones tan próximas. ¿Cree usted que se puede hacer en un momento dado una mala utilización de este asunto en la campaña electoral? ¿Lo teme? Mire, se puede hacer lo que se quiera, pero la definición de corredores la empezamos a trabajar en el año 2009. Hemos definido primero los objetivos, luego hemos establecido el calendario y luego hemos acordado todos los países de la Unión Europea, por cierto, a propuesta del Gobierno de España, que tuviera carácter de directiva, carácter de reglamento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados de poder hacer nuestra tarea hasta la frontera con Portugal o poder construir nuestras redes hasta la frontera francesa y luego encontrarnos con un cuello de botella si esto no era de obligado cumplimiento para el resto de Estados miembros. Por lo tanto, también en este sentido hemos conseguido que nuestro objetivo se viera plasmado por parte de la Comisión Europea y que se haya convertido en un reglamento. Por lo tanto, como Gobierno de España estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho. Insisto, ahora tiene la palabra el Parlamento Europeo y tiene la palabra el Consejo. Hay mucha competencia. Nos están mirando con lupa los españoles. Si comparamos, si alguien hace el ejercicio de comparar cómo han quedado las redes, España en las redes básicas y cómo quedaron otros países, se dará cuenta del trabajo que hemos desarrollado. Yo lo único que le pido al Gobierno de España futuro es que en el proceso de Parlamento Europeo y en el proceso final del Consejo al menos mantenga la propuesta que salió de la Comisión, al menos se mantenga esta propuesta. Y si tienen alguna ambición nueva, me parece legítima y yo la aplaudiría. Pero le pido que al menos mantenga esta propuesta.
Y, por lo tanto, como sé muy bien de lo que estoy hablando y como sé muy bien lo difícil que fue todo esto, más vale que en este periodo la prudencia se imponga sobre la demagogia o el populismo coyuntural. Más vale, porque estamos iniciando el final de un proceso y en este momento, más que en ningún otro, es donde la responsabilidad tiene que prevalecer sobre la demagogia. Vamos a seguir hablando de economía, pero dentro de ese ámbito vamos a cambiar un poco de asunto. Hay una pregunta de una compañera periodista que no me va a dar tiempo de formular en estos momentos. Después, a lo mejor, quizás hay tiempo para que puedan hacerlo los compañeros directamente, pero nos quedan exactamente casi 20 minutos nada más de foro y tenemos temas como, por ejemplo, yo no sé si usted conoce las propuestas, que las conocerá indudablemente, las propuestas de los empresarios madrileños, formuladas por los empresarios madrileños de este tenor, como, por ejemplo, avanzar en el copago sanitario, limitar el derecho a la huelga, reducir la representación sindical en las empresas, fomentar la escuela privada y concertada. En fin, dicen que son iniciativas que servirían para la recuperación económica. La COE, por su parte, también ha presentado, digamos, una rebaja de los días de pago por despido procedente e improcedente. En definitiva, señor Blanco, ¿opinión sobre este tipo de medidas? ¿Cree o considera que repercuten en la recuperación de la economía, como dicen los empresarios? ¿Cómo las calificaría? Bueno, como el sueño de los empresarios, que lo plasman de vez en cuando, que es que creen que abaratando el despido, precarizando el mercado de trabajo, debilitando el estado del bienestar, pueden conseguir mayores recursos y mayores beneficios. Yo simplemente no lo comparto. Creo que el estado del bienestar debilitado nos debilita a todos, debilita también el crecimiento económico, debilita a la sociedad, dificulta a las personas que no tienen de todo que puedan tener una oportunidad en el futuro y, por lo tanto, sencillamente no comparto esa receta. Pero lo que me resultaría realmente relevante es saber lo que opina el Partido Popular sobre la receta que pusieron encima de la mesa los empresarios. Eso es realmente lo relevante, porque no vaya a ser que lo que hemos conocido ayer sea el programa oculto del Partido Popular y que el Partido Popular no se atreve a explicitar en esta campaña electoral. La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de 10 autonomías y de los grandes bancos españoles. ¿Repercute ya este tipo de noticias o no en la economía, o nos estamos acostumbrando a ellas, o de qué manera? Si repercute, ¿de qué manera lo hace? Bueno, las agencias de calificación el día anterior a la quiebra de Lehman Brothers le habían aumentado la valoración, con lo cual no crea que creo demasiado en las agencias de calificación. El señor Rubalcaba, que es el candidato de su partido para las próximas elecciones del 20 de noviembre, advierte del peligro de concentración del poder del Partido Popular. Es una de las notas que va a meter, que va a introducir, parece ser, en la campaña electoral. ¿Esa alerta cómo debemos de tomarla, señor Blanco? Bueno, yo lo que estoy observando es que hay una dinámica electoral que es muy clara, que el Alfredo Pérez Rubalcaba hace propuestas y Mariano Rajoy no. Alfredo Pérez Rubalcaba cuantifica sus propuestas y Mariano Rajoy, como no las tiene, tampoco, y que, al fin y al cabo, esto tiene una idea final, que es que Alfredo Pérez Rubalcaba tiene un proyecto de país y Rajoy no. A partir de ahí, yo creo que es muy difícil darle el voto a una persona que simplemente pide un cheque en blanco. Creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las propuestas de cada uno, para que luego no ocurra lo que está ocurriendo, que es que utilizan la motosierra para cortar de raíz las bases del estado del bienestar. Mirad, acabamos de hacer una exposición de lo que son las redes transeuropeas y la inversión prevista para
el desarrollo de las infraestructuras en nuestro país en los próximos años. Un ejercicio de planificación muy importante y que supone, además, impulsar una segunda modernización, como decía antes. Esto de lo que hemos hablado es muy importante porque tiene sus consecuencias económicas, pero yo siempre digo, a pesar de que esto es muy importante, que a mí no me importaría que pudiera esperar 1 kilómetro de autovía, 1 año o 2 años, aunque fuera del S40, querido amigo Viera, si con ello contribuimos a que ninguna persona deje de estudiar porque le falta una beca. Porque si una persona deja de estudiar porque le falta una beca, se trunca su futuro. Y sin embargo, 1 kilómetro de autovía puede esperar. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay políticas que son sagradas y que con ellas ni un depende. Ni un depende con nuestra sanidad pública y universal, ni un depende con nuestra educación para todos y que garantiza la igualdad de oportunidades, ni un depende con las pensiones, sobre todo con las pensiones más bajas. Y eso es lo que trata de expresar y expresa Alfredo Pérez Rubalcaba cuando observamos que en el Partido Popular hay demasiados dependes para luego, una vez que pasen las elecciones, si tienen la responsabilidad de gobernar y con la excusa de la crisis, hacer lo que tienen en su cabeza, que es dejar en la mínima expresión el estado del bienestar. El próximo 7 de noviembre hay debate entre candidatos. El PP ha señalado ya que cree que poco va a influir o que apenas influirá precisamente en el electorado. ¿Cómo influyen los debates en los electores, señor Blanco? Bueno, Felipe González, que es una persona bien querida en esta tierra, dice que le faltó un debate y 2 telediarios para ganar unas elecciones. Por lo tanto, si damos por bueno lo que dice un maestro de la política, los debates influyen mucho. ¿Ha visto usted también las encuestas? ¿Cree en las encuestas? Yo sí creo en las encuestas, claro. ¿Y hasta qué grado? No sé si les da mucha importancia, ¿no? ¿Les sirven? ¿Cómo se las toma? No sé si se lleva muchos disgustos, si no se los lleva. En fin, ¿qué lectura hace? Por ejemplo, de las que salieron este fin de semana. Bueno, las encuestas reflejan el estado de opinión en un momento determinado. Y siempre tenemos una tendencia, permítame que diga que yo no la tengo, pero la mayor parte de la gente tiene la tendencia a mirar solo de las encuestas el resultado electoral. Yo me detengo en otras cosas. Por ejemplo, me detengo en ver la valoración de los líderes. Yo siempre pienso que una persona no puede pensar que un líder es mejor para gobernar el país y luego votar al contrario. Me detengo, por ejemplo, en lo que piensa la gente sobre los problemas del país y quién enfocaría mejor tal o cual respuesta a cada problema. Me detengo en un dato que es muy significativo, que es el grado de indecisión y dónde está situado el grado de indecisión de los electores. Me detengo en muchas cosas. Habiéndome detenido en las encuestas publicadas y en las no publicadas en muchas cosas, creo que hay partido, porque hay un nivel de personas que no manifiestan su intención de voto muy elevado, desconocido desde hace bastante tiempo, que es lógico porque hay una gran preocupación e incertidumbre en la sociedad española y, por lo tanto, es normal que la gente piense bien el sentido de su voto. Y yo estoy convencido de que cuando la gente piense bien el sentido de su voto y cuando sea consciente de lo que verdaderamente se juega el 20 de noviembre, probablemente todas las encuestas que se han publicado no se vayan a corresponder con el veredicto de los ciudadanos en las urnas el 20 de noviembre. Cuando hay tanto consenso sobre algo, créame, malo. El señor Griñán... Que en este caso es bueno. El señor Griñán, quien le ha presentado presidente de la Junta y además secretario general de los socialistas andaluces, lleva unos días, sobre todo saliendo en prensa, animando a los propios socialistas, es decir, a las bases.
¿Qué está pasando en el PSOE para que no haya esa motivación? Es decir, yo sé que los datos son difíciles, pero ¿por qué no luchar hasta el último momento? ¿Por qué tener que hacer un llamamiento a la movilización? ¿Por qué las bases pueden estar desanimadas? Porque hay un desánimo general en el conjunto del país y tiene que entender que nuestro partido es un fiel reflejo de la sociedad española y es normal que así sea. Hay una serie de preocupaciones, hay una serie de problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos y sería irresponsable que nuestros compañeros, nuestros cuadros, no compartieran esa inquietud que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, es normal que se produzca esa situación. Pero estoy seguro, yo el otro día, por ejemplo, estuve en Málaga, ¿no? Veo por ahí al secretario general y a Marisa en un acto y la verdad me pareció espectacular. La gente estaba muy animada, con muchas ganas y con mucha fuerza, ¿no? Es que estaba pensando en este momento, digo, pero uno cuando lucha, lucha hasta el final. Bueno, yo siempre digo que no hay más partido perdido que aquel que no se pelea, ¿no? Que no hay batalla más perdida que aquella que no se da. Y los que somos del Atlético de Madrid sabemos que hay que dar las batallas, aunque sean difíciles, ¿no? Ayer el señor Griñán señalaba el Betis, hoy usted el Atlético de Madrid, espíritu, ¿no? El espíritu. Bien, hay una cuestión que sí se observa y sobre todo desde el 15M y muchísimas personas críticas en estos momentos con el Partido Socialista y le acusan, porque además vienen desde la propia izquierda, acusan al PSOE de haber abandonado las políticas de izquierdas. Es una cuestión que no sé qué querría usted responderles ahora que tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, me sorprende que algunos que hablan en nombre de la izquierda estén contribuyendo a que gobierne la derecha. Da igual que sea desde algún movimiento social o da igual que sea desde alguna otra fuerza política. Eso es verdaderamente sorprendente. Por lo tanto, también eso tendremos que tratar de descodificar en esta campaña electoral, porque a veces cuando escucho algunas propuestas, algunas reivindicaciones, me siento muy identificadas con ellas, pero cuando veo que los que promueven esas reivindicaciones lo que están haciendo es el caldo gordo, el juego a la derecha, pues me sorprende. Nos quedan exactamente unos 4 minutos. La conferencia de paz que se celebra en el País Vasco, indudablemente, es una cuestión que no deja a nadie, nadie puede ser ajeno a ella. Se han levantado, ha habido algunas polémicas dentro del Partido Socialista en este sentido, que parece que se están saldando, pero sí me gustaría saber su parecer. Me gustaría saber cómo está contemplando, cómo está viendo esta conferencia de paz en el País Vasco. Mire, lo que realmente está ocurriendo en este momento es de una enorme trascendencia. Algunos tratan de quitarle valor, pero el hecho cierto es que hoy estamos más cerca del final del terrorismo que nunca, que hoy estamos más cerca de conseguir la paz que nunca. Y ese es un éxito del conjunto de la sociedad española, de los demócratas, es un éxito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es un éxito de quien dirigió la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, en los últimos 6 años, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un éxito del conjunto de la sociedad. Y algunos a veces tenemos la sensación de que hay gente que le molesta que se acerque el final de la violencia y del terrorismo. Es cuando menos sorprendente. ¿Sabe usted que una de las estrategias del Partido Popular, así señalada, es decir o comentar o señalar, porque así lo creen además, que con respecto al señor Rubalcaba, que todos los proyectos que él señala, ¿por qué no los hizo cuando estaba en el Gobierno? ¿Ese tipo de estrategia cómo se combate? Bueno, eso es como si yo dijera hoy aquí por qué el señor Arenas no hizo en el 2003 lo del corredor del Mediterráneo, ¿no? Es decir, cada momento tiene su afán. El vicepresidente del Gobierno tuvo una responsabilidad. En el Gobierno de España, como ministro del Interior, cuyo resultado es enormemente positivo en todos los indicadores de gestión,
y, desde luego, tiene la legitimidad para hacer planteamientos ambiciosos quien ha respondido con eficacia durante este tiempo en la tarea que tuvo encomendada. El Gobierno hizo la política que tenía que hacer en un momento determinado y el candidato plantea un programa para los próximos 4 años. Un programa claramente socialdemócrata para responder a los desafíos que tenemos. Un programa que trata de repartir mejor la carga de la crisis. Un programa que trata de que las personas que tienen más contribuyan más. Da igual que sean personas individuales o que sean entidades financieras. En definitiva, se trata de un programa para responder a los problemas que tiene en este momento España. Y si puede brevemente, ¿por qué hay que creer al PSOE? ¿Por qué? ¿Por qué hay que creer al PSOE? Es decir, sabe usted que hay una cuestión entre muchísimos ciudadanos, es que no creen a los políticos. Y yo, en este sentido, a los políticos, partidos políticos, etcétera. Hay un gran desprestigio, usted lo sabe también, de la clase política, se ha instalado. Y yo le pregunto en este sentido, ¿por qué hay que creer, en este caso, al PSOE? Mire, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido y a un Gobierno que ha duplicado las becas durante este tiempo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha incrementado el 50% las pensiones mínimas durante este tiempo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha aprobado la ley de la dependencia, que antes no existía y que ahora da cobertura a miles y miles de personas. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que fue el Gobierno que más aumentó el gasto social durante este periodo en Europa y, sobre todo, que fue el Gobierno que en el momento de dificultades más preservó el gasto social. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que avanzó en el reconocimiento de derechos, por ejemplo, el que cada uno pueda casarse con quien quiera o el que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad. Y me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido el que más ha apostado por la modernización del país a través de sus infraestructuras, como nunca antes se había hecho, por la investigación, por el desarrollo y por la innovación. Eso es lo que queda para la historia de España y es lo que queda para el bienestar de los ciudadanos. Y, por lo tanto, no tengo nada de lo que avergonzarme y me siento muy orgulloso de poder ir a esta campaña con la cabeza bien alta, de saber que pertenezco a un Gobierno que tiene sensibilidad social, que supo responder responsablemente a los desafíos que teníamos como país, que si hiciéramos caso a algunos, hoy estaríamos como Grecia o como Portugal, y si hoy estuviéramos como Grecia o como Portugal, los ciudadanos lo estarían pasando infinitamente peor. Permítanme un ejemplo. Los conservadores portugueses llegaron al poder hace pocos meses diciendo que no iban a tocar las pensiones. Acaban de recortar las pagas extraordinarias de los pensionistas. Dijeron que no iban a tocar a los funcionarios. Acaban de suprimirles también 2 pagas. Dijeron que no iban a subir el IVA. Acaban de subir no sé cuántos puntos, creo que 10 o 12, el IVA del consumo. Es decir, están haciendo todo lo contrario de lo que dijeron. ¿Y sabe quién lo está pasando peor con esas decisiones? La gente que tiene menos posibilidades y la gente que tiene menos recursos. Por eso, concluyo como empecé, me siento muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que en el momento de mayor dificultad es el Gobierno que más ha preservado el gasto social de toda la Unión Europea. Gracias, señor Blanco. Gracias, señor Blanco. El señor Pulido es el encargado en esta ocasión de cerrar y clausurar este acto. Señor Pulido. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer la presencia a todos ustedes aquí, especialmente al ministro y al presidente de la Junta de Andalucía. Y agradecerle también al ministro su intervención, porque hablar en estos momentos de infraestructuras, en un momento, en una situación restrictiva en términos generales, yo creo que es muy importante. Es muy importante
como él ha expresado, para la competitividad, indudablemente también para el fomento de la actividad económica. Y señalarle lo que le venimos diciendo, y hablo en nombre de quien patrocinamos este acto, de Aguajet y Cajasol, señalar lo importante que consideramos estos foros de debate, foros de diálogo y foros también, de alguna forma, de contacto, de cercanía con las distintas instancias de la sociedad. Yo creo que en estos momentos, más que nunca, es importante ese diálogo y esa cercanía, porque eso nos va a traer el impulso del esfuerzo común que todos necesitamos para estos momentos tan difíciles. De nuevo, las gracias por la asistencia a todos ustedes, al presidente de la Junta y especialmente al ministro. Muchísimas gracias.